estamos conectados con la congresista Susel Paredes de la bancada, recién integrante de la bancada Juntos por el Perú Cambio Democrático. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Dejó el vestido morado. Buenas noches. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. ¿Qué tal, congresista? A ver, cuéntenos, por favor. 86 votos, no se lograron los 87 que se necesitaban para la mayoría calificada. Que han estado de manera vergonzosa presionando a dos congresistas, concretamente al congresista Valcárcel y a Francis Paredes. Me acabo de enterar de que han presentado una reconsideración y los congresistas no pueden ser presionados de esa manera. O sea, hay que saber perder. Y congresista, a ver... Además, yo quiero decir... Sí. Sí, que la gente en el referéndum votó porque no estaba de acuerdo. Y por esa es la razón de mi voto. Yo creo que la bicameralidad está bien. El problema a ese punto quería llegar, congresista, porque me parece importante justamente hablar del tema de la forma y el fondo. Es decir, usted en el fondo del asunto... Tienen un fondo y una forma. Exacto. En el fondo del asunto usted está de acuerdo. Volver a la doble cámara y que se permita la reelección de los congresistas. Claro, los fujimoristas destruyeron el sistema bicameral y en la Constitución del 93 convirtieron el Congreso en unicameral, en mi opinión personal, después de un análisis histórico para controlar la Cámara con un Congreso de una sola Cámara. Ahora se han dado cuenta que esa forma, ese retroceso que produjo la Constitución del 93 tiene que ser corregido y por eso ellos han presentado estos proyectos de bicameralidad, en los que yo estoy de acuerdo. Pero tenemos un tema que es que la gente votó en contra de la bicameralidad y somos un Congreso con 6% de aprobación. No me parece que sin un amplio debate ciudadano, no entre nosotros 130, un amplio debate ciudadano, se apruebe la bicameralidad. Es decir, nuevamente, esa es la razón. Me parece importante anotar esto. Es decir, un Congreso con menos de 10% de aprobación no tiene la legitimidad necesaria para aprobar una reforma tan importante como esta sin consultarle a la población. Así es. Más aún cuando hay una reelección encubierta, que es la reelección cruzada. Es decir, dice, si eres congresista, puedes ser senador. Entonces, o senador, ¿no? Entonces, hay una reelección encubierta. Claro, pero nuevamente, vamos a ir en contra de lo que dice la gente. Yendo al fondo del asunto, la reelección no necesariamente estaría mal, ¿no? No estaría mal. Necesariamente no. Claro, porque incluso le das la posibilidad al elector de premiar a quien quiera premiar y castigar a quien quiera castigar. Así es. Hay congresistas que serían sancionados sin el voto de la gente y hay congresistas que serían premiados con el voto. Hay una realidad, congresista, claro. Lo que pasó en el referéndum anterior del expresidente Vizcarra fue de alguna manera cortar y eliminar la carrera política, la línea de carrera de la que se habla y que es muy necesaria también en la política. Sí, es necesaria para lograr madurez, experiencia, ¿no? Pero también es cierto que cuando se enquista una élite en el Congreso por 30, 40 años, ya no sé si es tan positivo tampoco, ¿no? Porque lo que se dice es que la reelección es necesaria para que no empecemos todos de cero. Sin embargo, también yo me pregunto si es positivo que alguien esté 40 años y que no solo tenga experiencia, sino maña. Bueno, pero habría fórmulas, ¿no? Se podría plantear la reelección hasta por 2 oportunidades, una situación de ese tipo, si se quiere poner algún tipo de control para evitar lo que usted dice. En todo caso, ¿usted cree, le pregunto,
le pregunto, para terminar, nos gana el tiempo, que esto se pueda aprobar en un referéndum. ¿Cree que la población esté con ese ánimo en este momento sobre nuevamente un Congreso deslegitimado, sin casi nada de aprobación? Bueno, tendrá que hacer el Congreso o quienes promueven ese proyecto conquistar la confianza de la gente. No todos los congresistas pueden caminar por la calle tranquilamente. Perfecto. Congresista, Entonces, una última pregunta, sí, muy rápida, muy rápida. ¿Qué la motivó a unirse a esta nueva bancada Juntos por el Perú, Cambio Democrático? No sé si usted comparte, digamos, el pensamiento, las posturas que tienen todos los integrantes. Por ejemplo, el matrimonio igualitario únicamente está en Juntos por el Perú. La ley de identidad de género únicamente está en Juntos por el Perú. Entonces, yo vengo aquí por unos cambios profundos, democráticos, que son llegar a la libertad y la igualdad plena de todas las personas. Y la prueba está en que Juntos por el Perú es quien presenta el proyecto de ley de matrimonio igualitario que yo presenté y que ya se archivó, por cierto, pero que hemos tenido coincidencias. Y la otra razón es una razón práctica. Necesitamos tener un equipo de bancada para evitar errores en la votación. Con mi equipo trabajamos todos los temas de despacho, pero necesariamente tiene que haber un equipo porque hay 100 proyectos guardados y hay una agenda priorizada que de un momento a otro te presenta proyectos nuevos y ¿quién va a ayudarme a hacer ese trabajo? Muchísimas gracias, congresista. Los asesores de bancada son fundamentales. Muchísimas gracias, congresista Susel Paredes. Le invitamos acá a los estudios para conversar más distendidamente, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Tenemos que despedirnos. Congresista Muruz, bienvenida Sin Vueltas. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Desde Avanza País, ¿cómo toman esta votación? Faltó un voto nada más para conseguir la aprobación inmediata del retorno a la bicameralidad. ¿Qué faltó? Sí, la verdad es lamentable que no se haya llegado a los votos necesarios. En mi opinión, es fundamental contar con una bicameralidad, sobre todo por la crisis económica, social y política que venimos viviendo. Hay que reiterar que lo que ocurrió hace años atrás, cuando fue el referéndum y no hubo la aprobación para una bicameralidad, era una situación totalmente distinta y además fue totalmente impulsado por el gobierno de Vizcarra. Entonces, es una situación distinta. En este caso, la bicameralidad iba a contar con una cámara reflexiva, con una cámara que iba a tener una revisión de por medio para que no exista justamente lo que mucha población reclama, muchos proyectos de ley o muchas leyes que simplemente quedan en letra muerta y finalmente no llegan al reglamento esperado y hay acumulación y acumulación de proyectos de ley. Y en este caso, con una doble cámara, eso iba a reducirse y iba a ser en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, lo acabamos de presentar aquí en RPP. Hernando Guerra García está precisamente planteando una nueva reconsideración, que sería una reconsideración a la reconsideración, ¿no? Porque esta ya era efectivamente una reconsideración en el Congreso. ¿Van a apoyar esta iniciativa desde Avanza País, usted con su voto, por ejemplo? Bueno, no era una reconsideración de reconsideración porque hubo un texto sustitutorio. Por ende, era esta la primera votación, ¿no? Entonces, ahora, más bien, ya que es público que va a haber una reconsideración, hago un llamado a los colegas congresistas para que reflexionen y le den la importancia necesaria a este proyecto, el cual soy coautora también. Sí. Sin embargo, hace algunos instantes de aquí en RPP, la parlamentaria Susel Paredes ha dicho que desde algunos bloques legislativos se ha intentado presionar a algunos parlamentarios para que voten a favor de este proyecto. ¿Conoce usted algo de esto? Jorge, todos los proyectos de ley tienen que llegar a un consenso. Es la realidad. Somos un Congreso multipartidario y obviamente tenemos distintas ideologías, distintos pensamientos, pero finalmente tenemos que dar un consenso. Y obviamente este texto sustitutorio tenía varias, digamos, distintos puntos de vista, los cuales han sido algunos considerados, otros no, y para eso tienes que coordinar, ¿no? Y hablar con los distintos parlamentarios. Así que no es algo nuevo de que
conversemos con las distintas bancadas, y lo que dice mi colega Susel Paredes está induciendo como si esto hubiera sido por medio de una presión, lo cual no estoy de acuerdo, porque estaría diciendo de que algunos parlamentarios también se dejan inducir, ¿no? Y creo que acá todos tenemos nuestra conciencia y nuestra votación. Entonces hubo conversaciones, pero no hubo presión, es lo que nos quiere decir. Por supuesto que no. Todos los proyectos de ley que llegan a un texto sustitutorio tienes que llegar a un consenso y tienes que conversar, dialogar, porque eso es un parlamento, hay que hablar entre congresistas para llegar a un punto de consenso. ¿Se ha conversado sobre la bicameralidad con parlamentarios de izquierda? Porque ellos han mantenido su posición de rechazar, en todo caso, este dictamen, este proyecto de ley. Claro, se ha tenido que conversar con todas las bancadas. Como te vuelvo a repetir, acá no estamos pensando en tintes o colores políticos, sino en el bienestar del país. Y en esta circunstancia en la que estamos viviendo es necesario contar con una doble cámara, porque necesitamos mayor credibilidad, una mejor representación. Y en este caso tendríamos un fortalecimiento de la representación nacional. Sin embargo, habrá usted escuchado este argumento, algunos rechazan también la posibilidad de la bicameralidad, señalan que se gastaría muchísimo más dinero. Dicen, si con 130 ya el Congreso gasta millones, bueno, con la Cámara adicional, la Cámara pensante o la Cámara de Senadores, se gastaría mucho más. ¿Habrá escuchado usted ese argumento? ¿Qué le responde? Bueno, aquí el Congreso de la República tiene asignado un presupuesto del Congreso que tengo entendido que es el 0.6%, el cual no tiene que sobrepasar y por ende no va a generar mayor gasto, ¿no? Y finalmente, si hablamos también de lo que genera un gasto al presupuesto, cada proyecto de ley declarativo o que finalmente se quede encarpetado o que finalmente no llegue a un reglamento, porque el reglamento estamos supeditados al Ejecutivo, también genera un gasto. Entonces, con esta doble cámara vamos a reducir los proyectos de ley para que sean los más idóneos, los que realmente sean efectivos y los que realmente tengan un impacto en la sociedad. Si esta reconsideración no pasa, congresista Amurús, ¿temen que en una consulta popular este dictamen, este proyecto, no sea del agrado de la ciudadanía, no pase tampoco por la población, no sea aprobado? Ya sucedió una vez y parece que las cosas no han cambiado mucho. Claro. Bueno, no podríamos ahorita asumir lo que quiere la población porque no ha habido todavía un referéndum. Como vuelvo a repetir, pero la aprobación del Congreso es bajísima, 4 pues, años ¿no? atrás. Sí, puede ser como todos los congresos han tenido esa aprobación, pero a lo que yo voy es que la situación de hace 4 años atrás, donde yo estoy convencida que Vizcarra hizo uso de su poder para inducir a esa votación. Hoy por hoy la situación es distinta, pero igual el Congreso de la República no está obligado tampoco a ir a un referéndum. No digo de que no sea una opción, es una opción, pero finalmente lo tenemos que decidir entre todos los parlamentarios. Muy bien, entonces, para cerrar la idea, congresista Amurús, ¿van a apoyar esta reconsideración para que se vuelva a votar el proyecto de la bicameralidad? Por supuesto que sí. Así es, desde Avanza País, por supuesto que sí. Y vuelvo a repetir, hago un llamado a los congresistas que hubieron algunas abstenciones, quiere decir de que no están en contra del proyecto, sino que requieren de un espacio de repente de más reflexión para evaluar bien cada punto, y es por ello que se ha tomado esta decisión de la reconsideración y esperamos de que lleguemos a la votación en beneficio de todos los peruanos. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Amurús. Buenas noches. Gracias. Gracias, Jorge. Roselia Amurús, parlamentaria de Avanza País. Recuerda que se ha presentado una reconsideración. Hay que esperar en todo caso la decisión de los portavoces de la mesa directiva del Congreso de la República y conoceremos si se vuelve a votar o no con relación a la bicameralidad.